Bien, sean todos bienvenidos a este webinar. Vamos a estar en una nueva versión de nuestros webinars. Y antes de comenzar, le voy a pedir a Diana que nos está ayudando detrás, si me escucha bien, se ve bien mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces vamos a dar comienzo a una nueva versión de nuestros webinars. Mi nombre es Diego Corro, soy el Onboarding Manager LATAM. Y les cuento que este webinar va a ser como bien especial o va a estar enfocado a una persona. Y esa persona se va a llamar Pedro. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué me interesa Pedro? ¿De qué me sirve a mí esto? Pedro es quien nos va a ayudar como a revisar punto por punto de el contenido de este webinar. Y les voy a describir primero quién es Pedro, para que se den cuenta que me imagino que varios de los asistentes se van a sentir en cierta forma familiarizados con la historia de Pedro. Pedro entonces es una persona que Oh, trabaja en su perdón, empresa. no se ve la presentación, se ve la pantalla de rinde gastos. Ah, sí, vamos a cambiar acá. Ahora sí. Eso, perfecto. Entonces, ¿qué hace Pedro sin Rindegastos? ¿Quién es Pedro? Vamos a explicar primero su perfil y cuáles son las funciones que hacía Pedro antes de conocer Rindegastos. Pedro es la persona que trabaja en su empresa, llegó, le asignaron precisamente a hacerse cargo de todo lo relacionado a la rendición de gastos. Y le dijeron, bueno, tú asegúrate de que los gastos estén bien rendidos, que se puedan contabilizar, que tengan toda la información necesaria, valida que se cumplan las políticas de las empresas, esa va a ser tu responsabilidad ahora. Y Pedro podría trabajar en el área de control, de finanzas, de contabilidad, de administración, etc. Puede ser cualquiera de esas áreas. Algunos de ustedes quizás ya se sintieron como familiarizados con la figura de Pedro, puede ser. Entiendo que los asistentes tenemos personas que ya son usuarios de Rindegastos, por lo tanto conocen de qué se trata el sistema, pero también pueden haber muchos Pedros que todavía no conocen Rindegastos y que están precisamente interesados en conocer cómo les puede ayudar Rindegastos a simplificar sus tareas en su trabajo precisamente enfocado en la rendición de gastos. Entonces, antes de empezar a hablar como en detalle cuáles son los beneficios de Rindegastos y todo el asunto, quiero hacer una breve introducción y explicar qué es Rindegastos y por qué es tan importante para Pedro en este caso. Rindegastos es un software as service que precisamente las empresas contratan para que se haga cargo de todo el proceso de rendición de gastos. Rindegastos les va a permitir a ustedes poder crear los gastos, les va a permitir armar rendiciones, les va a permitir enviarlas al proceso de aprobación. Todo el proceso de aprobación también se va a hacer a través del sistema y adicional a eso, Rindegastos les va a permitir integrarse con su sistema contable, lo cual hace que se cumpla el ciclo completo desde que nace el gasto hasta que finalmente es contabilizado. Se puede generar reportería, exportación de datos y de esa forma pueden ustedes manipular la información como lo necesiten. Así que de eso se trata Rindegastos, esa es la función que tiene. Y ahora se van a dar cuenta por qué Rindegastos le cambió la vida a Pedro eh, para poder tener quizás más agilidad en sus procesos, más rapidez. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace Pedro sin Rindegastos? Pedro se encarga de la aprobación y revisión de gastos. Como les decía, se encarga de que todo esté en orden, que la información se pueda contabilizar, que cuente con las cuentas contables, con un centro de costo, que además se cumplan con las políticas de las empresas. También Pedro se hace cargo de un traspaso manual de gastos al sistema contable. O sea, él tiene que digitalizar la información. Él recibe las rendiciones en papel y empieza a escribir manualmente toda la información para subirla al ERP. O incluso Pedro quizás podría utilizar algún Excel con la información ya ahí. Le va a tocar copiar y pegar hasta que finalmente toda la información se traspase a sus sistemas contables. Entonces igual invierte tiempo en eso. Además debe generar reportería mensual para mostrársela a las gerencias. Entonces Pedro igual mensualmente le piden para saber qué tipos de gastos se han estado haciendo, cuánto se ha gastado quizás en transporte, cuánto se está gastando en hospedaje, comparemos los gastos de una persona y otra para ver si hace sentido, etc. Y finalmente Pedro también se hace cargo de guardar y archivar la información física en carpetas, asegurándose que todo esté en orden, de tal modo que si vienen, por ejemplo, a hacer algún tipo de auditoría, él tiene que estar ahí presente y mostrar la información. Entonces, sin Rindegastos, esto toma tiempo, dedicación, trabajo. En algunos casos, me imagino, noches
horas extras tratando de validar que todo esté en orden, etc. Ahora, ¿cómo ayudamos nosotros a Pedro en sus tareas diarias? ¿Por qué es tan importante que Pedro haya conocido Rindegastos y de qué forma a Pedro Rindegastos le cambió un poco la vida? ¿Bien? Entonces, ahora les voy a ir mostrando y les voy a mencionar todos los puntos principales que cautivaron a Pedro con Rindegastos. Hicieron que Pedro dijera, esto es lo que yo necesito. Así que vamos a partir con el primer punto. Esto es algo que llama mucho la atención, no tan solo a Pedro, sino que quizás a todas las personas que les toca rendir gastos a través del sistema. Rinde gastos utiliza tecnología para poder crear los gastos de forma mucho más eficiente. De partida, lo que hizo Rinde gastos fue empoderar el papel del rendidor, porque el rendidor se va a hacer cargo de crear los gastos. Y va a utilizar, por ejemplo, el lector de códigos, con una típica boleta, con el timbre del servicio impuesto interno, puede ser leída a través de la aplicación móvil, y se puede crear el gasto de forma automática sin necesidad de digitar toda la información, sino que ya de forma automática se leen los datos. Adicional está Scanny, que es un robot que también permite extraer la información desde la imagen misma. Entonces, les quiero mostrar de qué forma esto cautivó también a Pedro y le hizo pensar precisamente en que los rendidores que van a estar a cargo de crear los gastos, les va a gustar esto y va a reducir el tiempo que ellos invierten en quizás en armar su rendición. Así que ahora me voy a mover a mi celular. Acá tengo entonces mi celular. Yo ya instalé la aplicación de Rindegastos, obviamente tengo mi cuenta, tengo mi usuario y contraseña, y ya puedo trabajar en el sistema. No les voy a explicar en muy detalles todo esto, sino que solamente les voy a contar que ahora estoy desde el módulo de gastos, que es precisamente el módulo donde yo puedo crear mis gastos y puedo, bueno, revisarlos después, ver todos los gastos que he tenido en diferente tiempo, etc. Y lo que les quiero mostrar primero es la lectura de este timbre del servicio impuesto interno. ¿Ya? Esta boleta tiene un timbre y ese timbre es único y tiene información. Y lo que vamos a hacer va a ser la creación del gasto a partir de esta lectura. Así que me voy a ir al botón más de la esquina inferior derecha, voy a presionar el botón del lápiz y voy a presionar acá el botón que dice crear gasto. Lo primero que voy a hacer va a ser adjuntar mi imagen, voy a activar la cámara y entonces acá enfoco para poder tomar una buena imagen. Bien, luego de eso la uso y fíjense que en este caso, el sistema detectó, o la aplicación móvil detectó este timbre del servicio impuesto interno y me está preguntando, ¿quieres autorrellenar la información de forma automática? Claro que sí. Y automáticamente me completó el campo, por ejemplo, del comercio, que indica dónde gasté, la fecha del gasto, la moneda, el monto, el tipo de documento, boleta electrónica, el root del proveedor, el número del documento, y en la nota me dejó incluso algunos comentarios. Entonces, no me demoro nada en crear un gasto con esto, es mucho más fácil para mí como rendidor, y simplemente después me dedico a agregar la información faltante. Voy a asignarle una categoría, por ejemplo, comida, en el campo notas, indistinto que vengan ahí unos comentarios, debo yo argumentar por qué hice esto. Entonces voy a decir, desayuno con cliente, y ahí entonces voy justificando el motivo. Y posterior a eso, entonces, va a quedar creado este gasto con la lectura del timbre del servicio impuesto interno. Ahora, este timbre no lo tienen todos los documentos y quizás tenemos también asistentes de otros países que dirán, bueno, esto no sirve en mi país porque no utilizan el mismo timbre. No se preocupe. Voy a utilizar la misma boleta o el mismo recibo para crear un gasto con Scanny. Scanny precisamente fue pensado como un robot para poder extraer la información desde la imagen. Entonces vamos a presionar nuevamente el botón más, voy a ir al círculo verde y acá voy a poder tomar una foto para que Scanit empiece a leer la foto. Entonces esto es súper importante, que la información esté nítida, que se entienda, el documento ojalá que no esté arrugado, ni rayado, ni dañado de alguna forma, y también asegurando que enfocamos bien, que la foto no está borrosa, porque Scanit lo que hace es precisamente tomarse unos 30, 60 segundos en leer la imagen y desde la imagen va a extraer la información. Entonces, para todos aquellos que no utilicen este timbre del servicio impuesto interno, Scanit es la respuesta y es una ayuda para el proceso de creación de gastos. Quizá ustedes dirán, bueno, ¿de qué forma beneficia esto a Pedro si finalmente Pedro no lo va a hacer?
Bueno, precisamente Pedro quiere asegurarse de que los rendidores ocupen menos tiempo en enviar sus rendiciones y esto acelera el proceso. Y además, que la información que reciba esté correcta. Con la lectura del timbre se puede asegurar de que todos los datos que leyó el timbre están tal cual debiesen estar. No se equivoquen en digitar nada. Entonces, ahí tenemos estos dos gastos creados. Primero con la lectura del timbre y después con Scanning. Con Scanning tienen que revisar que la información que leyó el robot esté correcta. Igual existe cierto margen de error con Scanning porque si efectivamente la imagen está borrosa o el documento está dañado, eso puede afectar en la efectividad del robot. Y acá lo que ven arriba, validaciones, ya se los voy a comentar, pero básicamente son datos que son obligatorios y que necesito yo agregar sí o sí de forma manual. ¿Bien? Así que ahí tenemos estos gastos. Yo ahora voy a presionar editar para agregar la información que me haga falta. Voy a indicar que esto va a ser un comprobante. Y acá siempre en el campo notas hay que justificar. Bien. Y ya entonces tenemos creado este gasto con Scanit. Pasamos entonces a otro punto. ¿De qué otra forma Rinde Gastos ha ayudado a Pedro en sus tareas? La digitalización de la información. Algo que le tomaba horas a Pedro, tener que sentarse, empezar a manualmente escribir la información de los gastos y subirla, qué sé yo, un Excel o directamente a su ERP. O puede ser que hay algunos Pedros que utilicen Excel, o sea, la gente rinde a través de un Excel y le va a tocar copiar y pegar la información y el traspaso de información toma tiempo, dedicación, que de repente uno no necesariamente tiene. Entonces, el hecho de que el sistema permita digitalizar el proceso hace que yo ya pueda disponer de la información cuando lo necesite. Entonces, fíjense que los mismos gastos que acabamos de crear ahora ya están disponibles acá. Este es mi mismo usuario, pero desde la página web. Eso es algo bien importante de Rinde Gastos. ¿Puedo utilizar la app móvil? Sí. ¿Puedo utilizar la página web? También. Y se van a comunicar constantemente y ya estos gastos que acabamos de crear están disponibles acá y ya están digitalizados. ¿Ya? Entonces, de esa forma es mucho más fácil poder como manejar la información y nos ahorramos tiempo en tener que tipear los datos de los gastos. ¿Ya? Así que un punto muy relevante para el trabajo de Pedro, que sí le tomaba mucho tiempo en poder traspasar la información a su sistema contable. Después, dentro del proceso de revisión, también Pedro tenía que estar constantemente dedicando horas en asegurarse de que, por favor, no se le pase ningún gasto duplicado. Y eso es algo que es muy fácil que ocurra si es que no tenemos ayuda tecnológica. Rinde Gastos precisamente ayuda a Pedro en esto muchísimo, porque tiene un algoritmo de duplicidad que le permite detectar cuando dos gastos son sospechosamente muy parecidos. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero los gastos que creé me dejaron acá ciertas como alertas. ¿Ya? Dice gastos similares encontrados, información escaneada duplicada. Todo esto es parte del algoritmo de duplicidad que tiene Rinde Gastos y que le ayuda a Pedro a que no tenga que preocuparse de estar con gasto por gasto. Se me olvidó, puede que yo haya visto este gasto antes, lo voy a ir a revisar en la carpeta donde archivé la rendición. Ya no va a tener que pasar eso, porque ahora el sistema te va a alertar cuando los gastos sean sospechosamente muy parecidos. Entonces, les voy a mostrar desde el celular esto. Vamos a abrir el gasto y se van a dar cuenta entonces que ahí aparece esta función. ¿Ya? Lo que hace el sistema es detectar primero si es que los gastos tienen la misma fecha, monto y moneda. Si eso ocurre, entonces toma ambos gastos o la cantidad de gastos que sea y compara toda la información de ambos gastos. Y arroja un porcentaje de semejanza, que es lo que aparece allá arriba. Y eso le va a activar la alerta tanto al rendidor como también al aprobador. El aprobador, cuando reciba estos dos gastos en un informe, voy a armar rápidamente un informe con estos dos gastos y van a ver que cómo va Pedro a darse cuenta cuando le llega una rendición con gastos sospechosamente parecidos. Entonces voy a poner rendición compras de enero como título a mi informe. Voy a indicar que en este caso es un reembolso. Voy a agregar los gastos que acabamos de hacer. Y armé entonces rápidamente el informe. No me estoy detallando, viendo en detalles acá porque quiero avanzar en los puntos.
Pero acabo de enviar entonces el informe. Ahora yo voy a hacer como si fuese Pedro y voy a revisar este informe. Y el informe va a venir con estas alertas, ¿ya? Esto me permite a mí como revisor darme cuenta que este gasto es sospechosamente muy parecido a otro. Y puedo ver el gasto. Al lado izquierdo veo el gasto que estoy revisando y al lado derecho el gasto que es muy parecido. Que en este caso coinciden, que son de la misma persona, que soy yo, pero no necesariamente tienen que ser de la misma persona. Y tampoco del mismo informe. Pueden ser diferentes personas, diferentes informes. Igual, si es que presenta cierto grado de similitud, entonces va a activar la alerta, ¿ya? La alerta se activa cuando el porcentaje de semejanza o similitud supera el 75%. Y de esa forma, entonces, Pedro ya no tiene que estar preocupado necesariamente de estar como atento gasto por gasto, sino que cuando vea la alerta, perfecto, me voy a ese gasto y me aseguro si efectivamente está duplicado o no. ¿Bien? Entonces, esto ya le quita también muchas horas de trabajo y preocupación a Pedro. Pasemos al siguiente punto. Pedro dice, ok, ahora Rendegastos me ayuda con esto, pero ¿qué pasa con esas noches en las que me he tenido que desvelar revisando que los gastos cumplan con las políticas de la empresa? Que no me falte nada, porque de repente le envían una rendición sin la categoría. Entonces él tiene que empezar a analizar qué tipo de gasto es, porque detrás de una categoría hay una cuenta contable, entonces no puede viajar la información hacia el sistema contable. Entonces finalmente él tiene que estar revisando todos estos detalles. También, por ejemplo, si la empresa le dice, oye, asegúrate que no te rindan boletas de más de 25.000 pesos, y él tiene que estar revisando que acá hay tantas boletas, veamos los montos. Todo este tipo de cosas, Rendegastos les puede apoyar con un módulo que se llama validaciones. Es un módulo de reglas que ustedes pueden administrar y ustedes pueden crear las reglas que quieran. Entonces, de esa forma, ya no tengo que estar como de cabeza en las rendiciones validando gasto por gasto, sino que el sistema me ayude y me apoya haciendo estas reglas que generan alertas, ¿ya? Les voy a mostrar rápidamente en la página web. Me voy a ir al módulo de administración, ¿ya? Este es un módulo en donde solo aquellos que tienen el permiso de administrar van a poder acceder y van a poder hacer todo, básicamente. Y justamente acá está el módulo de validaciones, donde yo tengo acá mis reglas que me quiero asegurar de que se cumplan. Por ejemplo, una de estas es que si el tipo de documento tiene código 39, que son las boletas, entonces el total debe ser menor o igual a 25.000. Y fíjense que yo puedo hacer que esta norma sea restrictiva, quiere decir que sea obligatoria, como puedo hacer que sea flexible. ¿Ya? Si es flexible va a aparecer la alerta, sí, pero no me va a impedir rendir el gasto. Si es restrictiva, o sea, si es obligatoria, yo puedo crear el gasto, sí, pero mientras no corrija eso, no voy a poder enviarlo dentro de mi rendición. Primero tengo que corregirlo y cuando desaparezca el mensaje, entonces puedo utilizarlo. Así que estas son algún ejemplo de reglas que se pueden crear dentro del sistema y les voy a mostrar cómo el sistema lo valida. Vamos a ir rápidamente a crear un gasto. Ahora me fui al módulo de rendidor, estoy viajando de un lugar a otro y voy a presionar crear gasto. Voy a apuntar la imagen de mi documento, vamos a buscar acá alguna boleta que me pueda servir. Ya, esta. Yo agrego en la página web la boleta, la puedo abrir para que le pueda hacer zoom y le puedo ir incluyendo la información. Entonces acá voy a poner que esto es un lugar que se llama Donde Pepe, ¿ok? Voy a indicar que esto se hizo en tal fecha, que no tiene impuestos. En el total le vamos a poner 26.000 pesos y en el tipo de documento, boleta electrónica, ¿ya? En el caso de las boletas, para mi empresa no me exige ni el root del proveedor ni el número del documento. Así que lo voy a dejar vacío por ahora. En la categoría puedo indicar qué tipo de gasto es, así que vamos a decir materiales varios. Y siempre acá en el campo notas justificar. Todo en orden, pero vemos acá la validación. Tus boletas no pueden superar 25.000 pesos. Ahí el sistema se hizo cargo de no tan solo como validar esto, sino que también educar a los rendidores. Porque quizás la persona no se acordaba. Le dijeron cuando ingresó a la empresa de que no podía rendir boletas de superior a 25.000, pero no se acordaba. Entonces ahora, ciertamente, no puedo rendir una boleta de 25.000. Entonces tendría que en este caso si es superior a 25.000, quizás el proceso es generar una factura, o si es que la empresa me lo permite hasta 25, quizás le puedo modificar el monto y decir, ok, voy a tener que cumplir con esto y
Solamente así va a desaparecer la validación y voy a poder incluir este gasto en un informe. O también, fíjense que si cambio el tipo de documento, le voy a poner que es una factura afecta, el sistema puede validar de que, si es factura, entonces sí tienes que tener el root del proveedor y el número del documento. Ok, entonces ahí tengo que editar y agregar la información, porque si no, no me va a permitir enviar este gasto dentro de mi rendición. Entonces acá tengo la información. Ahora lo estoy haciendo manual porque estoy desde la web, pero si estoy desde el celular, esto se puede leer y no necesito digitar. Entonces acá el número del documento, C6316. Y ya entonces, guardar y listo, y desaparecen las validaciones. De esta forma funciona entonces este módulo de validaciones que le ahorra también tiempo y energía a Pedro para que no tenga que estar preocupado de tener que validar que todas las políticas y normas de la empresa se estén cumpliendo. Bien. Luego que ya entonces Pedro revisó todos estos informes, recuerden que la gerencia le pidió reportería, le dice, por favor, ármame estos reportes rápido porque necesito saber en qué se ha estado gastando, quiénes han estado gastando más, qué tipo de documentos han estado utilizando, etc. Antes Pedro tenía que, además de digitalizar la información, después manipularla manualmente y armar la reportería una a una para que después mostrársela a la gerencia. Ahora eso no es necesario porque en Rinde Gastos también, desde el momento en que se procesan los gastos, ya están disponibles para generar reportería o incluso para exportarlos. Quizás los necesito para unirlos con otros datos de otras áreas ajenas a las rendiciones de gastos, etc. Entonces, volvamos acá a Rinde Gastos. Nuevamente me voy al módulo de administrador porque desde acá es que puedo generar la reportería. Y por ejemplo, puede que a Pedro le digan, mira, necesito saber, bueno, dentro de cierto periodo, en qué se ha estado gastando. Acá, en este gráfico general, puedo agrupar los datos de diferentes formas. Por default, siempre aparece la fecha mes, pero ahora lo voy a poner, por ejemplo, categoría. ¿En qué se ha estado gastando más? Mira, desde el 1 de enero hasta la fecha, lo que más se ha estado gastando ha sido en alojamiento. Claro, hace sentido porque ahora los comerciales volvieron a empezar a viajar. Perfecto. Arriendo de auto. ¿Por qué están arrendando auto? No les dijimos que utilizaran Uber o qué sé yo. Entonces, ahí todo ese tipo de cosas se pueden ir analizando rápidamente. Quizás también quiero ver un gráfico de circular con la distribución de los tipos de gastos. O quizás quiero comparar a los rendidores y decir, a ver, Diego y Ignacio son de la misma área. Muéstrame en qué han estado gastando en este periodo para comparar y sacar análisis. Y acá directamente fíjense que aparecen los gastos o los tipos de gastos que ha hecho Diego versus los de Ignacio. Ignacio, por ejemplo, ha utilizado dinero en arriendo de auto, ha utilizado dinero en materiales varios, siendo que Diego ha estado más de viaje, ha gastado en comida, en pasajes aéreos. Entonces tú puedes decir, si son de la misma área, ¿por qué quizás difieren tanto los tipos de gastos? Toda esa información rápidamente se puede extraer desde el módulo de reportería y de esa forma Pedro se ahorraba tiempo en tener que dedicar a poder armar los gráficos y después mostrar rápidamente a las gerencias. También si es que quizás necesito unir información con otras, no sé, otras áreas, etcétera, puedo exportar también. El sistema me permite exportar los datos, filtrando también por el periodo que quiero exportar, y de esa forma en una plantilla de Excel ya voy a tener disponible esta información y también utilizarla en conjunto con otra información que tenga. Así que de esa forma Rinde Gastos también ayuda a Pedro a poder como procesar mucho más rápido la data y disponer de ella cuando la necesite. Sigamos. Este es un punto quizás favorito de Pedro y de muchos Pedros acá presentes. Cuando ya utilizamos Rinde Gastos, perfecto, te armo la rendición, la envío, el proceso de aprobación, listo. Pero después igual queda contabilizar esto. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo contabilizar? Rinde Gastos está disponible para integrarse con sus sistemas contables, con sus ERP. Si se fijan acá, mencionamos varios de estos. Y esto hace que el círculo ya completo de la información esté completamente abarcado, desde la creación del gasto hasta que finalmente ese gasto llega a su ERP y se contabiliza. Así que, ¿es factible integrarse? Sí.
le ahorra tiempo a Pedro, mucho tiempo y preocupación, porque la integración es fluida, es automática, y él no tiene que estar quizás preocupado de que algo se haya contabilizado o no, sino que con la integración ya eso está disponible y lo puede también visualizar directamente en su ERP. Esto es bien importante porque además de reducir tiempo y hacer que el proceso sea más fluido, hay también distintos métodos de integración. Quizás nuestro método favorito es una API. Para todos aquellos que no conozcan la API, les voy a mostrar un poco de qué se trata. Dentro también del módulo de administración, ustedes pueden generar su propio token y pueden empezar a consultar a través de la API. La API lo que hace precisamente es disponibilizar la información del sistema y ustedes pueden ir haciendo consultas y extraer la información y la pueden ir llevando a su ERP. Lo bueno y lo interesante de esto es que la integración con la API es gratuita. Ustedes no tienen que gastar dinero extra para eso, porque ya la API está desarrollada y de hecho acá la API cuenta con una documentación que un experto obviamente en integración o en este tipo de trabajos puede leer y puede entonces entender, ok, de esa forma consulto la información de los gastos, de los informes de gastos, etc. Puede ir entonces ir aprendiendo a cómo manipularla y de esa forma conectar su ERP con Rindegastos. Ahora, si es que por algún motivo la API no es lo que ustedes necesitan, también existen otras formas de integración como el desarrollo de algún archivo exportable que salga hecho a la medida, o también un web service en donde nosotros hacemos envío de información a donde ustedes nos indiquen. Así que ahí pueden evaluar cuál es la forma de integración que más necesiten, pero eso de seguro les va a ayudar muchísimo a que todo el proceso ya esté automatizado y digitalizado y cada vez las partes manuales que de repente por tanto trabajo y por el hecho de que sea manual cometen errores. Entonces con esto es mucho más fluido. Y bueno, también, tanto como esto como otras formas, hay muchas formas en las que Pedro se ha ido beneficiado a través de Rindegastos y que es fanático y por lo tanto después obviamente lo promueve a otras personas porque en definitiva le ahorró tiempo, trabajo y energías también. De repente estar tan preocupado de que todo esté validado y que esté dentro de la norma es un poco estresante. Y Rindegastos viene entonces a apoyar a Pedro de esta forma y les puede apoyar a ustedes. Quizás algunos de ustedes, como ya decíamos, ya utilizan Rindegastos, ya saben de lo que estoy hablando. Otros quizás dirán, me interesa mucho porque necesito precisamente ayuda y apoyo en esto. Así que esa era un poco la historia de Pedro. De esa forma Pedro se ha beneficiado con el sistema. Y ahora entonces vamos a dejar tiempo para que puedan hacer preguntas, que las pueden escribir de hecho en el mismo módulo de GoToWebinar, donde dice preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas y ahora vamos a ir leyéndolas para poder saber quizás cuáles son las dudas, algunas dudas que han surgido de las cosas que he podido ir comentando. No sé si Diana, tú estás ahí para ayudarme a saber cuáles son las preguntas que tenemos hoy. Sí, perfecto, estoy acá. Y antes de comenzar, bueno, quiero agradecerles a todos por su interés. Tenemos varias preguntas. Importante es comentarles que, uno, el webinar va a quedar grabado si es que quieren luego revisarlo como con mayor detalle. Y dos, si quedan preguntas sin responder, no se preocupen porque luego tenemos un equipo que va a ir respondiendo estas preguntas de manera individual. Bien. Como tenemos varias, comenzamos entonces con Mauricio Pérez, que pregunta respecto a la duplicidad o similitud. ¿Funciona de la misma forma cuando está incluido en un reporte anterior o solo aplica cuando va en un mismo reporte? Muy buena pregunta. Este algoritmo de duplicidad puede analizar la información de cualquier informe. No tiene que ser del mismo informe, ni tampoco tiene que ser de la misma persona. Si existe ya un gasto muy similar de otra persona, de otro informe, que ya se haya procesado, obviamente, va a aparecer la alerta. Así que da lo mismo de cuál es el informe y da lo mismo también la persona. Perfecto. Aquí está preguntando Oriana. Dice, hola, en nuestro día a día lo que más nos complica es que las tiendas nos entregan la rendición de caja chica a tiempo. Debe ser semanalmente. ¿Con las validaciones esto se puede resolver? Sí, sin lugar a dudas. Mira, te muestro acá qué tipo de validaciones pueden hacer. Pueden hacer validaciones por tiempo. O sea, tú puedes decir, ok, te doy hasta cierto plazo para poder crear el gasto. La mayoría de las empresas dejan validaciones como, por ejemplo,
tienen hasta 30 días para rendir un gasto o tienen hasta 60 días para rendir el gasto. Y las personas entonces van creando sus gastos y si están fuera del plazo va a aparecer la alerta. Que ojo, repito, puede ser flexible como no. Ustedes pueden ser drásticos y decir, ok, no te voy a aceptar este gasto porque está fuera del plazo. Como también pueden ser flexibles y decir, ok, va a aparecer la alerta, sí, pero igual puedes incluirlo en tu rendición y el aprobador entonces es quien toma la determinación si efectivamente va a aceptar y va a aprobar ese gasto que está fuera del plazo o no. Pero sí se pueden crear validaciones de tiempo que ayuden a validar, por ejemplo, que en el caso, si son semanales, tú vas a querer que los gastos no superen los 7 días. Entonces tú creas la validación y los gastos entonces ya no deberían tener más de 7 días de antigüedad. Perfecto, gracias Diego. Bien, pasamos entonces a la pregunta de Alejandra que dice, me parece que en cada empresa hay al menos un Pedro, pero ciertamente habrá muchos vendedores o gente que debe rendir gastos. Creo que a ellos se debe encantar también con este programa, o sea, con Rinde Gastos. La duda es si realmente se facilita el trabajo de los que deben rendir. Muy buena pregunta. Precisamente hoy estuvimos enfocados en Pedro, ¿ya? Pero también, como bien dices tú, hay muchas personas que son los que van a tener que armar sus rendiciones, crear los gastos, y podemos también dedicar un webinar especial. Ya hemos hecho algunos con tips de la creación de gastos y todo eso, pero podemos quizás retomar otro en donde nos enfoquemos y encantemos también a aquellos que son los que crean los gastos, arman las rendiciones. Y efectivamente hay muchas funciones para ellos. O sea, lo que les mostré fue como algo breve, pero tenemos múltiples formas de crear gastos que benefician a que el proceso sea más rápido, sea más eficiente. Lo que les mostré ya es gran parte, o sea, de lo más favorito, por decir, la posibilidad de que se crea automáticamente el gasto sin tener que digitar o tipear toda la información, ya es algo que alivia bastante el trabajo de un rendidor. Pero además, por ejemplo, con las rendiciones tú puedes hacer seguimientos, puedes mantener contacto con los aprobadores que te están revisando tu informe. Entonces, todo el proceso, como ya está dentro del sistema, permite que sea mucho más fluido, que exista comunicación, que deje registro, o sea, que se sepa, esto se me aprobó tal día por tal persona o esto se me rechazó por tal motivo y toda la información va a quedar siempre ahí disponible para los rendidores también. Así que, de todas formas, tenemos que quizás hacer un webinar enfocado a aquellos que son los que crean los gastos y vamos entonces a organizarlo para que también puedan encantarse con varias funciones más que no mencionamos ahora. Buenísimo. Diego, tenemos a Joanny acá que nos hace una consulta. En la aplicación en periodo de prueba, ¿funciona el cargado de la información por QR? Pregunto porque solo he podido utilizar el escáner. Y obvio, ahí se puede. Bueno, eso va a depender del país en donde te encuentres, ¿ya? Por ejemplo, la lectura del timbre del Servicio de Impuesto Interno es algo para Chile, pero por ejemplo en Perú también tenemos la lectura del código QR. Y en México también tenemos la lectura del XML de las facturas. Y la idea es que cada país ojalá tenga alguna inteligencia especial para el tipo de documento del país. Para lo que es transversal, como bien dijiste, es scanning. Pero efectivamente, quizás si es que no pudiste probar con la lectura del timbre, puede ser quizás desde donde te encuentres no esté disponible. Bien. De todas formas, no importa si es que es un trial o es un demo, etcétera, desde el momento en que tú accedes a Rinde Gastos, ya puedes utilizar todas las funciones que he mencionado. O sea, no tiene que ver con el hecho de que sea un demo. O sea, simplemente va a estar disponible dependiendo del lugar donde te encuentres. Perfecto. También importante comentarles que a los rendidores que están acá y nos ven y quieren de repente como profundizar un poco más sobre el tema de cómo rendir o cuáles son las herramientas que están disponibles en nuestro canal de YouTube, Rinde Gastos, ahí pueden encontrar tanto los webinars que hemos hecho con las herramientas para rendidores, como algunos videos tutoriales que también tenemos. ¿Bien? Ok, pasamos entonces a la pregunta de Moisés Aguilar, que está en México. Nos pregunta, ¿hasta cuántas reglas políticas se pueden crear para los administradores? De las validaciones, si está hablando de las validaciones, no es que exista un límite, puedes crear todas las validaciones que tú quieras y puedes ir también ajustándolas también en el tiempo. Algo que también no mencioné
Se crean en general las validaciones como globales, pero también se pueden hacer validaciones dentro de un concepto que nosotros llamamos políticas de gastos, que puede diferir a lo que quizás popularmente se conoce como política de gasto, pero las políticas de gastos básicamente es el corazón del sistema donde tú vas creando las distintas casuísticas que tu empresa maneja, distintas áreas con distintos flujos de revisión. Entonces tú puedes ir creando también reglas por áreas. Tú puedes decir, ok, solamente a esta política de gastos necesito que valide tal cosa. Así que no hay como un límite como tal, sino que puedes crear todas las validaciones y reglas que tú necesites, las puedes ir ajustando, eliminando, puedes ir enfocándolas en un área en particular y que no sea quizás global o para todos. Perfecto. Ya. Tenemos entonces a Paulina que nos hace una consulta. ¿Uno puede descargar informes de años anteriores? Claro, claro, la exportación te permite definir el periodo que tú quieras analizar. Y si tienes, por ejemplo, historia desde el 2019, tú acá indicas, ok, voy entonces a filtrar desde, no sé, vamos a decir julio del 2019 hasta cierto periodo, y dependiendo de la plantilla que quieras utilizar, tú puedes exportar con, por ejemplo, yo tengo una plantilla de contabilización, otra de tesorería, y puedo ir creando más plantillas de exportación y de esa forma exportar los datos según el periodo que yo necesite. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto es libre y tú puedes exportar la información que quieras. Gracias, Diego. La verdad es que interesante que tengamos tantas preguntas. Igual vamos a hacer un par más y como les comenté, las que queden pendientes no se preocupen porque las vamos a responder Vamos a luego del responder, sí. webinar. Tenemos a Daniel que quisiera una pequeña introducción para el uso del calculador de kilómetros para rendir combustible. Buena pregunta. Este es uno de los beneficios también de los rendidores. O sea, para los que no saben, hay empresas que devuelven el uso del auto, ¿ya? Del auto particular. Si yo tengo mi propio auto y viajo con mi auto por asuntos de la empresa puede definir el valor del kilómetro que yo recorra, ¿ya? Desde la página web tengo la función que nosotros llamamos distancia, y puedo crear de forma manual esto, que es, la forma manual es como demasiado básico, como decir, anduve 24 kilómetros y me calcula automáticamente lo que debería rendir por eso, porque la empresa ya definió cuál es el valor del kilómetro recorrido. Tengo Google Maps, que de hecho esto es mucho más preciso, en donde yo digo, ok, partimos de Andrés Bello, que es la oficina, y me fui a ver un cliente, no sé, al centro de Santiago. Voy a decir Roberto Espinosa, 1050. Y ahí entonces me aparece este mapa en donde me aparece el recorrido y la cantidad de kilómetros, y se va a juntar entonces el mapa y según la cantidad de kilómetros se calcula el monto a rendir. Pero desde la app móvil esto es mucho mejor. Hay una nueva función que aparece, justamente ahí aparece un círculo con un auto. Pueden hacer también la opción de mapa o la opción de manual, que es lo mismo que les estaba mostrando recién, pero además tengo la opción de activar el GPS y de esa forma exactamente el recorrido que hice lo calculo. ¿Ya? Entonces lo activo, comienzo a andar en mi auto. Si necesito utilizar Waze para ubicarme, ningún problema, puedo utilizar otra aplicación de forma paralela y esto va a seguir andando. Y cuando termino el recorrido, se me va a adjuntar el mapa con todo el recorrido que hice y obviamente el cálculo de los kilómetros que anduve. Entonces, y ahí ya queda listo. Y esto sí es exacto porque utiliza el GPS. Google Maps es como que me sugiere una ruta, pero no es necesariamente la ruta que hice. Entonces, efectivamente tienen varias opciones ahí para poder rendir kilometraje y poder cumplir con esta parte. Perfecto. Acá tenemos a Andrés que pregunta, tenemos operación en diferentes países. ¿Es posible llevar esto entendiendo que existirán gastos en diferentes monedas? Ah, también, muy importante. Rinde gastos es multimoneda. De hecho, si yo voy a crear un gasto, por defecto va a venir la moneda en la que, no sé, en el país que estoy, en el país donde me desenvuelvo. Pero si yo quisiera rendir en cualquiera de las otras monedas, puedo hacerlo.
Y lo interesante es que el sistema, ok, por ejemplo, quizás voy a pagar el software que utilizo. Entonces, voy a poner acá USD. Y puedo crear mi gasto en dólar y después el sistema, de alguna forma, porque hay varios métodos, me va a consultar la tasa de cambio y puede traducir ese gasto a mi moneda local. O si estoy trabajando desde una política que tiene moneda dólar, se queda tal cual. Eso es dependiendo de la configuración que ustedes le den al sistema y cómo quieran utilizarlo. Pero efectivamente pueden rendir en cualquier moneda. No importa la moneda, va a aparecer acá disponible y van a poder crear su gasto. Gracias, Diego. Tenemos dos preguntitas más. Raimundo dice, ¿existe alguna manera de exportar los informes para cargarlos al banco? Al banco para hacer el sistema de pagos, me imagino. Efectivamente, tú puedes, a través de la exportación, armar una plantilla con los datos que tú vayas a necesitar para poder procesar esto. Quizás la plantilla va a ser como básica, pero la idea es que tú tengas los datos disponibles y con eso puedas quizás generar otro archivo que lo subas directamente para generar los pagos. O también, dependiendo quizás del tipo de integración que tú tengas, puedes como trabajar eso a nivel de integración. Entonces, ya sea el uno o el otro, puedes cumplir el objetivo. Quizás no va a ser como tal cual que yo presiono un botón pagar y se va a pagar, porque no estamos conectados necesariamente al banco como tal, pero sí se puede utilizar la información para que llegue al lugar preciso y se genere obviamente la acción que tú estás buscando. Bien, Diego. Tenemos varias preguntas, pero por temas de tiempo vamos a hacer una última, como les comenté. Vamos a responder luego del webinar a cada uno em, sus dudas. Ya tenemos a Ana que nos dice, nosotros manejamos las métricas y estadísticas en nuestros propios sistemas. ¿Puedo utilizar la integración para alimentar una base de datos o sistema de reportería? Muy buena pregunta. De hecho, si se fijan acá, la integración generalmente está pensado, o quizás como el uso habitual es la contabilización, porque es como quizás algo muy importante dentro del proceso. Sin embargo, con la API tú puedes integrarte a cualquier software. Y si tu empresa maneja otro software de manejo de datos o de estadísticas o de métricas, tú puedes también hacer las consultas a través de la API y puedes manipular la información como quieras. Por ejemplo, Microsoft Dynamics, que tiene espacios para generar reportería y quizás toda la información de la empresa está en Microsoft Dynamics, entonces se puede integrar directamente, se puede consultar la información y se une la información del resto de la empresa. O bueno, el software que tú manejes de métricas o de datos se podría integrar a través de la API y podrías hacer consulta de la información. Así que efectivamente puedes hacerlo. Buenísimo. Pues bueno, por temas de tiempo, como les comenté, vamos a tener que darle fin al webinar, Diego, así que te dejo a ti para que entonces te puedas despedir de todos los que asistieron hoy. Bien, les agradezco a todos los asistentes, las preguntas que hicieron estuvieron bastante buenas. También me gustó que sugirieran quizás como más instancias de webinar donde podemos enfocarnos en otras personas diferentes a Pedro, pero ojalá que todos los Pedros que asistieron hoy se vayan un poco motivados con la idea de Rinde Gastos. Si es que no lo han contratado, háganlo porque les va a ayudar muchísimo. Si ya lo contrataron, aprovechen todas estas herramientas para poder hacer su proceso mucho más ágil, digital y también más seguro. Así que agradezco el tiempo a todos y me despido. Que estén muy bien entonces.